Bueno, ya no sé si es aventurado, digamos, hemos vivido tantas situaciones como esta que todo el mundo puede saber que esto no va a terminar bien. Así que Sí. el horizonte es malo, esto es lo primero que hay que decir. Pero en principio acá no hay un gobierno que ha tomado medidas, hay un gobierno que fracasó, en donde el esquema que armó se estaba yendo al demonio. El gobierno estaba perdiendo 5.000 millones de dólares cada 3 meses en promedio. Las reservas bajaron de 33.000 millones de dólares a 24.000 millones desde enero hasta el viernes pasado. Es decir, perdieron 9.000 millones de dólares desde que comenzó el año. Estaban a las puertas de un nuevo default. Y en ese contexto se produce salvataje, eh, un salvataje conducido por los Estados Unidos en el marco de, el funcionamiento del fondo, del Banco Mundial y del BID, garantizándole un rescate de 42.000 millones de dólares, 20.000 del fondo, 12.000 del Banco Mundial y 10.000 del BID, que vienen a representar un enorme incremento de la deuda que cae sobre las espaldas de la sociedad argentina. O sea, este gobierno, después de haber aplicado una política económica que dilapidó los dólares que la Argentina conseguía y que los dilapidó en pago de deuda pública, en control de los dólares financieros, en mantener el dólar atrasado, etcétera, etcétera, termina necesitando que le salven la ropa porque no tenía un dólar para poner arriba de la mesa. Eso es lo que pasó, lo cual quiere decir varias cosas. La primera, que la Argentina sigue metida en el sistema de la deuda, es decir, el sistema que comenzó con la dictadura militar, en donde ahí se puso en marcha un endeudamiento absolutamente ilegítimo, tomado por capitales privados que sacaron al exterior lo que acumularon con esa deuda que tomaron, vía fuga de capitales, y que luego le transfirieron la deuda al Estado, sin darle los recursos para pagar la deuda. La consecuencia de eso es una deuda que se transforma en un componente estructural del gasto de la Argentina y que pone al Estado argentino en una situación donde la manera de resolver esa deuda ilegítima e impagable era tomar nueva deuda para pagar deuda vieja. Ese, ese mecanismo es el que se repite una y otra vez, que se va cortando cuando la Argentina ingresa al default, como pasó con Martínez de Oz, como pasó con Cavallo, como pasó con Macri y como estaba por pasar ahora con el gobierno de Milei. Entonces está estos 42.000 millones de dólares y la imposición del fondo de que tienen que abandonar el esquema cambiario y reemplazarlo por esto que en lugar de devaluación le llaman flotación, ¿no? Entonces el dólar flota mientras nosotros nos hundimos. Esa es básicamente la cuestión. Y concretamente lo que hay que esperar de esto es, digamos, a ver, ¿qué produce armar una banda de dólares, de flotación del dólar, con un piso de 1.100 y un techo de 1.400 en una Argentina como la que tenemos? Lo primero que produce es que hay una mirada de que el dólar está barato, porque va a llegar a 1.400. Entonces, ¿qué pasa? Si esa es la situación, los importadores tratan de importar más rápido para tener estoqueado los productos que necesitan, porque después va a ser más caro. Eh, y los exportadores, es decir, aquellos que tienen dólares, los demoran en liquidar esperando que el dólar suba. Y a la vez los que tienen depósitos en pesos van a tratar de irse al dólar. Entonces, en realidad, esto, la única manera de contenerlo pasa por el uso de una herramienta por parte del gobierno que es la tasa de interés. Para que no se vayan al dólar y para que los exportadores vendan y puedan hacer negocio con los pesos, la idea es
dan una tasa de interés bien alta para que tengan ganas de quedarse en pesos, teniendo cubierto el riesgo de que si se va a 1.400, igualmente van a tener una renta. Eso hace que la tasa de interés tenga que subir, y al subir la tasa de interés lo que se desploma es la actividad económica. Lo que el Claro. gobierno quiere hacer ahora es que la devaluación sea poca. Me parece que van a intentar que esté en torno a 1.250 aproximadamente, que sería una devaluación de alrededor del 10%. Eso obviamente va a tener un efecto sobre los precios, va a retrasar los salarios, pero a su vez va a obligar una tasa de interés lo suficientemente alta, que va a desplomar la actividad económica, jorobando el tema del empleo también. Así que el escenario que tenemos es un escenario, en principio, porque está atado con alambre, porque ese comportamiento que la Argentina puede producir rápidamente, que es importadores que estoquean, exportadores digamos, retrasan la liquidación, o gente que está en pesos en depósitos y se va al dólar, eso puede ocurrir y puede que no puedan contenerlo, pero si lo contienen con el precio de una recesión muy importante. Así que el Claro. escenario que el gobierno está construyendo de cara a la elección es un escenario de recesión profunda y problemas de empleo más graves que los que ya tenemos en la Argentina. Ese es el Cla- cuadro en el que... Claudio, justamente por lo que vos decís, vos dijiste un salvataje que le dieron. ¿Fue un salvataje adelantado porque ellos se preveían este dinero, ellos querían estirarlo hasta las elecciones? ¿Qué le falló o en qué se equivocaron? ¿O fue la soberbia de Milei y compañía de creer que como todo va sobre rieles para él, supuestamente puede hacer cualquier cosa? No, yo creo que fallan varias cosas. O sea, la primera que falla es que la situación internacional es una situación mucho más delicada que otras veces, en el sentido de que hay un principio de guerra comercial muy clara, y al mismo tiempo una política que, digamos, dilapidó los dólares disponibles. Y en ese marco, el gobierno sí le quedaba, después de haber producido un impacto negativo en términos de caída de los ingresos de la población, en términos de problemas de empleo, de cierre de empresas. Han cerrado cerca de 16.000 empresas en la Argentina en estos 16 meses, de destrucción de puestos de trabajo y demás. En ese contexto, el gobierno quería llegar a la elección con el objetivo de: tenemos controlada la inflación y esto lo hacemos con el dólar fijo que no se mueve, digamos. Bueno, esa ilusión que estaban vendiendo no la pudieron sostener, porque, digamos, los dólares se seguían yendo por la ventanilla sin ningún tipo de problema, y consecuentemente cuando pierden 9.000 millones de dólares desde enero para acá, y ya casi prácticamente no le quedaban dólares. Los dólares que quedaban eran fundamentalmente los depósitos de la gente, que estaban encajados en el Banco Central. Eso es lo que quedaba. Ahí es donde aparece este rescate, que es absolutamente imprescindible, porque de lo contrario iban al default. Y no tenía, o sea, se caía el gobierno nacional. Este es el tema central. El gobierno caía en el marco de un nuevo default, con lo cual hay que ser muy claros. Todas estas políticas que generan procesos de especulación financiera, de endeudamiento, de destrucción productiva, digamos que con este esquema de dólar que se retrasa y demás, estas políticas neoliberales, todas ellas terminan en default. Esto hay que tenerlo, porque son los que vienen a decir que hay que servir la deuda, hay que garantizar, honrar los compromisos, y son los que terminan defaulteando una y otra vez. Esto pasó con Martínez de Oz, esto pasó con Cavallo, esto pasó con Macri, y esto iba a pasar también
con Milei, porque son políticas que en realidad lo que buscan es sostener un esquema de negocios de las principales corporaciones y capitales que operan en el país o que ingresan del exterior. Entonces, bueno, Milei ha sido el mascarón de proa de una alianza entre el capital financiero internacional y el poder económico local. Acá da la sensación de que el capital financiero internacional lo está sosteniendo. No está claro qué va a ser el poder económico local, no está claro si va a liquidar sus exportaciones a 1.250 pesos. Esto es lo que se está discutiendo hoy. Lo que quiero decir es que contra más bajo sea el dólar, más alta va a ser la tasa de interés. Es decir, si ellos logran un dólar bajo acordándolo con los exportadores, van a tener que tener una tasa de interés más alta y por lo tanto la recesión va a ser más profunda. Y si los exportadores le levantan el dólar, lo que vamos a tener es más inflación. Estas políticas, lo único que le proponen a la gente es mayor licuación de sus ingresos o destrucción del empleo. Consecuentemente, en cualquiera de las caras que esto adopte, tiene un impacto negativo sobre las condiciones de vida de una población ya sumergida. Y en realidad lo que hay que ver acá es que un estafador, como es el caso de Milei, que es un gran farsante, está diciendo que nos lleva al paraíso cuando en la práctica vamos a una nueva fase, no del plan, sino del ajuste sobre la economía y la sociedad argentina. Ahora, ese ajuste, Claudio, estamos hablando con Claudio Lozano, él es presidente de Unidad Popular, ex diputado nacional y ex director del Banco Nación. Claudio, eh, el tema es, ¿cómo el fondo le está exigiendo, le da ese dinero con exigencia de más reformas? Y ya se habla de la reforma previsional, de la reforma laboral. ¿Hasta dónde se va a llegar con eso? O hasta dónde la resistencia va a todavía estar ahí? Y, es No, bastante no, complicado. ahí hay dos cosas que decir. La primera, que las reformas que se piden son las reformas que históricamente pide el fondo. Sí, eh, sí, sí. y que, por cierto, no se han podido llevar en profundidad porque la resistencia que ha hecho la sociedad argentina a ese tipo de reformas ha sido importante. Acá, digamos, ese es el primer punto. La reforma, en realidad, la reforma impositiva, laboral y previsional, la impositiva lo que plantea es bajar el impuesto a las ganancias, es decir, aquellos que levantan ganancias en la Argentina tendrían menos impuestos, bajar o eliminar el impuesto a los ingresos brutos, que es el impuesto que financia aproximadamente el 60% o el 70% de la recaudación de las provincias, con lo cual desfinanciarían a los estados provinciales. Plantea el tema de digamos, elevar el costo del monotributo, es decir, para que los que están en situación formal de su informalidad tengan que abonar más. Están planteando eliminar las retenciones. Es la lógica de un Estado que no le cobra a los millonarios, que tiene una recaudación menor y que, por lo tanto, organiza un Estado mínimo. Esa es la estrategia que quieren llevar adelante. La reforma laboral tiene un objetivo clave, que es eliminar el costo del despido, es decir, que la indemnización no sea ni siquiera como es ahora, que ya han eliminado las multas para cuando los patrones no pagan la indemnización en tiempo y forma, han bajado el costo de la indemnización también, todas esas cosas ya han ocurrido. Directamente acá lo que hay es un planteo de eliminar el costo del despido, transformando al trabajador en una suerte de un componente más de la materia prima que necesita cualquier proceso productivo para funcionar. El tema es que el trabajador, de alguna manera, sobre el trabajador se descargue todo el peso y el riesgo del ciclo económico. Es decir, cuando hay actividad económica, el trabajador es tomado para que participe y cuando cae la actividad económica debe ser expulsado sin costo de ninguna naturaleza.
ese ajuste de costos que se puede hacer con la materia prima, quieren hacerlo también con las personas. Esto es básicamente lo que están planteando. Y la reforma previsional, en realidad lo que están buscando es que aquellos que están en el sistema formal vayan a un sistema de capitalización de deuda y el resto, los que están excluidos, tengan acceso a una pensión miserable. Esa es básicamente la cuestión. Lo que sí hay que tomar en cuenta, si uno ve la letra del acuerdo, es que todas estas reformas tienen fecha posterior a las elecciones de octubre. Es decir, hay una suerte de tratar de que el gobierno llegue hasta octubre y en base a si al gobierno le va mejor, con ese mayor poder político, poder poner en marcha reformas de esta naturaleza. Igual, no creo que eso ocurra, no creo que al gobierno le vaya bien. Como dije antes, esto está muy atado con alambre, no está claro que los exportadores vendan a este dólar, no está claro que los comportamientos de los agentes económicos no desestructuren todo, pero incluso también, aunque a ellos les fuera bien en la elección, hay que recordar el caso Macri. La sociedad argentina puede, digamos, desencadenar un proceso de cuestionamiento aún si se gana una elección. Macri ganó la elección de medio término y, sin embargo, cuando quiso avanzar en la reforma previsional, tuvo que descargar 2 represiones monumentales sobre la movilización del pueblo argentino y después se cayó a pedazos el gobierno nacional. Así que me parece que en este sentido, una vez más, como siempre, tenemos que agruparnos para conseguir marcos de unidad política que permitan confrontar con algo que todos sabemos que va a un destino que no es el que necesita el conjunto de la sociedad argentina, porque el horizonte de esta propuesta de una Argentina profundamente endeudada y ahora más endeudada, en realidad es una Argentina que en realidad tiene que trabajar para pagar la deuda sistemáticamente, con lo cual tiene que dinamizar al sector exportador de los capitales más concentrados, tiene que descuidar su mercado interno, consecuentemente la mayor parte de la población queda excluida de ese horizonte, y esas exportaciones en realidad son exportaciones básicamente de recursos naturales, que es lo que la Argentina puede colocar en el mundo más o menos rápido, lo cual produce una sobreexplotación de la naturaleza, fuertes costos ambientales asociados al fracking, a la minería a cielo abierto, al agronegocio, y que de alguna manera van configurando territorios de sacrificio ambiental en diferentes provincias y territorios de la Argentina, y junto con eso una situación de un perfil productivo cada vez más primario, cuya capacidad de generación de empleo y de garantizar ingresos razonables es ciertamente muy limitada. Así que el horizonte de estas políticas es este. Por lo tanto, acá no hay que hacerse las preguntas de si les va bien. Si les va bien, nos va mal, y si se caen, también nos va mal. Lo que hay que tratar es de sacárnoslo de encima lo antes posible. Sí, y yo ahora te quiero preguntar un poco respecto a vos como presidente de Unidad Popular, que participás en un frente con otros partidos y fundamentalmente con el movimiento que participó en las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo ves justamente en este marco las elecciones en la capital, teniendo en cuenta la dispersión de partidos este, que se han producido, donde incluso muchos de ellos son parte de un frente que ganaron en el 2023, ¿no? Sí, bueno, casualmente Confluencia nace con el objetivo de poner en discusión de que hay un ciclo político que terminó, que el triunfo de Milei no fue por casualidad, sino que es fruto del agotamiento de distintas estrategias populares y que por lo tanto hay que barajar y dar de vuelta, hay que pensar una nueva estrategia de construcción política por parte de las organizaciones populares, lo cual implica construir un nuevo tipo de frente. Ese nuevo tipo de frente tiene que tener acuerdos políticos claros, identificar con precisión
cuál es el obstáculo permanente que tiene la Argentina para resolver su problema de desarrollo, y uno de esos problemas es la deuda y la matriz del poder económico asociado al endeudamiento, que es casualmente lo que la reforma de un Estado popular debiera tener como norte para poder organizar una estrategia de gobierno diferente, y que es lo que lamentablemente no existió en el Frente de Todos en la última experiencia popular. Lejos de eso, el Frente de Todos no hizo más que validar la estafa del endeudamiento que había construido el macrismo, y en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario terminó rompiendo su contrato electoral con la sociedad argentina. Por lo tanto, tenemos que tener acuerdos claros sobre los objetivos políticos a llevar adelante, y tiene que ser un frente, a su vez, con profunda democracia interna. Hemos hablado con muchos sectores en esa dirección. La verdad que vemos resistencias a tratar de modificar las prácticas. No se percibe que tenemos que armar otra cosa, y mientras contra más tardemos en ese objetivo, más nos va a costar sacarnos de encima este gobierno, y más nos va a costar poder confrontar con las estrategias del poder, abriéndole un camino o alumbrando un camino de emancipación para el conjunto de nuestro pueblo. La idea de confluencia en el caso de la ciudad es frenar a Milei y terminar con Macri. Macri gobierna hace 20 años la ciudad de Buenos Aires, ha sido la ciudad el soporte que hizo posible que el neoliberalismo plantara una fuerza política a nivel nacional, y ha sido cómplice durante todo este tiempo de la gestión de Milei. Consecuentemente, nosotros, si hace 20 años que Macri gobierna acá, no podemos seguir con las mismas prácticas. Nosotros tenemos una realidad objetiva. Los que han sido opositores hasta aquí, gran parte de los que se han presentado como opositores al gobierno de Macri, que ha llevado a la ciudad a una situación de emergencia social, ambiental y habitacional, buena parte de quienes han participado como oposición no han sabido hacerlo, han terminado siendo funcionales, o bien porque se ausentan a la hora de votar, o bien porque votan, o bien porque se abstienen. Digo, varían las estrategias, pero lo cierto es que no puede pasar como ha pasado con el bloque, por ejemplo, de Unión por la Patria, que es el bloque más grande de la legislatura, y que, discutiéndose el código urbanístico, decidió abstenerse. ¿Cómo se va a abstener una fuerza política, además es la principal fuerza en la legislatura, con respecto a discutir el desarrollo urbano de la ciudad? No se sabe para qué está sentada en la legislatura. Bueno, y eso permitió que Macri sacara el código urbanístico que quería sacar. Entonces, se necesita revolucionar la legislatura, Sí, se sí. O como, necesita replantear la discusión política. Y a eso es a lo que estamos abriendo. Y además hay que las tradiciones políticas culturales de la Argentina, del campo popular, tanto las que provienen del nacionalismo revolucionario como las que provienen de los diferentes sectores de la izquierda, tienen que confluir en acuerdos claros para organizar una mayoría diferente y una expresión institucional absolutamente distinta. Así que seguro. está abierta a eso. Vamos en esta primera escala con María Eva Consobiti como primera candidata, y vamos a trabajar en el mismo sentido en la elección nacional en la Ciudad de Buenos Aires, porque lo que necesitamos son legisladores que tengan autonomía a la hora de decidir. No puede ser que tengan que preguntar lo que tienen que hacer, y lo que tienen que hacer es aquello que se comprometen cuando llaman cuando llaman llaman a la población a que los vote. Digo, no puede ser que haya habido diputados dentro del Frente de Todos que hayan dudado a la hora de definir si votaban a favor o en contra del acuerdo con el fondo. Digo, no hay mucha discusión. Digo, se podía plantear cualquier debate, menos poner los dedos en semejante definición que terminó como era esperable, porque la historia habla por sí sola. El fondo en la Argentina es parte del problema, no de la solución. Por lo tanto, es Así es. corresponsable de la crisis. Así que una parte de Bien, la discusión hay que trasladársela a ese organismo. bien. Y yo creo que para terminar, justamente
el 18 de mayo se va a dirimir en la Ciudad de Buenos Aires las PASO que no se van a hacer a nivel nacional, ¿no? Creo que está demostrando eso. No, casualmente, una de las herramientas que teníamos, más allá de que tenía algunos defectos, para poder armar un gran frente con democracia interna eran las PASO. Claro, Ahora, ¿con qué votos se suspendieron las PASO? Con los votos de los que dicen representarnos. Porque no fue solamente Jorge Macri el que mandó a suspender las PASO en la Ciudad de Buenos Aires. Y no fue solamente Milei el que suspendió las PASO en el Parlamento Nacional. nacional. También Sí, fueron sí. los nuestros, que eliminaron una herramienta principal para poder construir un frente de otra naturaleza. Bueno, Claudio Lozano, Claudio, te agradezco mucho todos estos minutos que nos diste. Creo que fue muy productivo todo el análisis económico y también nos interesaba la visión desde lo político, incluso para la ciudad de Buenos Aires. Así que te agradezco. Vamos a seguir hablando con María Eva también, antes del 18 de mayo, para, bueno, como una nueva alternativa que conocemos de confluencia. Así que te agradezco esta charla, ¿eh? No, al contrario, el agradecido soy yo. Gracias por convocarme. No, por nada. Buenas noches. Buenas noches.